de juegos de conocimiento. Hoy es el segundo día, vamos a hablar de conocimiento leyendo el libro del profesor Otto Maduro. Vamos a ver quién es. Pero antes, un juego. Para ir aterrizando la idea del modelo de juego. Ustedes deben haber oído hablar de la vieja, ¿no es cierto? El juego de la vieja, que le llaman tic-tac-toe los angloparlantes, que es el jueguito sobre el resultado. Entre dos jugadores que marcan para no dejarse ganar, ¿no? Navegar. Hay una estrategia y está también el juego que quien comienza tiene ventaja y que sí comienza bien, claro, y hay un estado de determinación del juego bloqueado, pero hay otros estados de ganar o perder, ¿no? Cuando uno de ellos logra alinear, ganó. Ahí tenemos reglas de juego, tenemos reglas de la gente y tenemos estrategias de la gente para resolver. ¿Cómo sería un modelo de ese juego? En los términos en los que estamos hablando. Bueno, son dos jugadores. Vamos a meternos en la mente del jugador, de uno de los dos, cualquiera de los dos, X o círculo, y vamos a pensar qué puede ver ese jugador. ¿Qué es lo que en principio es capaz de observar en el juego? Y lo vamos a declarar. Vamos a hacer una lista de las relaciones que el agente jugador de tic-tac-toe de la vieja puede ver. ¿Cómo representamos ese tablero? ¿Habrá una mejor representación o una peor representación? ¿Alguna vez lo han programado? ¿Te gusta programar? Sí. Como una matriz. Como una matriz. En términos lógicos, una matriz se puede representar de varias formas, pero tarde o temprano termina siendo una lista de listas o algo así. Yo no podría, por ejemplo, con las cosas que vimos en mi curso de lógica, hacer algo como esto: x o x, coma, o x, coma, o x, o, y cierro la lista. Entonces la lista tiene tres elementos, cada fila, y después tienes dentro de cada fila las tres columnas. Una forma sencilla. Entonces todo eso podría ser, por ejemplo, el tablero. ¿Sí? Y lo guardamos de esa manera. Entonces lo que va a observar la gente es el tablero. Es lo único que necesita observar. Tiene que ver la cara al otro. Madre, no. Eso es todo. Lo observable de este juego para cualquiera de los jugadores, porque son simétricos, es el tablero. Visto, esta es una posible representación, hay muchas otras que podría, por ejemplo, tener un predicado de relación con 9Z, para no privilegiar, qué sé yo. Entonces ahí saben que empiezan a operar las consideraciones de... Disculpen, tengo la garganta destrozada, así que voy a tener muy bajito hoy, más bajito de lo normal. Esas consideraciones de que si lo guardo por fila, lo busco por fila, si lo guardo por fila, lo busco por columna, es más ineficiente. Olvídense de eso. Eso realmente no hace la diferencia a este universo, no debe ser, así que no importa. Por supuesto hay que resolverlo, pero no importa cómo se resuelve. Ajá, eso es lo que puede ver el agente. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dónde están las acciones posibles? ¿Qué fue lo que me vieron hacer? Llenarla. Estaba vacía, parcialmente. Tiene que haber algún hueco y entonces él decide. A veces no tiene más opción, como la última jugada, pero en principio, sobre un tablero parcialmente lleno,
él puede hacer una movida, que decimos nosotros. ¿Y en qué consiste la movida? Bueno, eso así depende de la gente. Vamos a decir que tiene un predicado, una relación que se llame marcar. Marcar su nombre en cierta posición. Entonces son, digamos, dos argumentos para esa relación. Con esa declaración yo establezco la interfaz entre la gente y el mundo. Eso es todo lo que hay que hacer. En este caso es la misma interfaz para los dos, porque están jugando con las mismas capacidades. Pueden observar lo mismo y pueden hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. No tiene que ser así todos los juegos, claro. Podría ser que una gente tenga unas capacidades y el otro tenga otras. En general es así. Lo que vimos ayer en el modelo ese genérico de teoría de juegos, el vector de los A mayúsculas, las acciones, son particulares de cada gente. ¿Qué más? ¿Qué viene ahora? Ahora viene la conexión entre eso. Dentro de la gente, cómo la gente asocia un tablero con la siguiente marca que va a realizar. Y entonces yo quería solamente comenzar, no vamos a hacerlo completo ahorita. Este modelo para que ustedes vayan haciéndose una idea de qué consiste el modelo de la gente. ¿No? Este es el modelo de una gente, uno, de los dos. Cosas como si, pongo en inglés una vez, tablero abierto, si ustedes quieren. No, perdón. Sí, tablero. En sus reglas debe aparecer la descripción del tablero. Esto es un predicado que se refiere justo al observable, pero aparece dentro de mis reglas. Entonces, algo así como calcula movida. Calcula movida, sobre T. Y entonces hay una descripción aparte de qué significa calcular movida. Ustedes me han visto a mí escribirla en este lenguaje críptico que estoy utilizando ahora. Encuentre posición en T y, como acá, marcar. Puede ser O en posición. Ahí tienen dos reglas. Una que se dispara hacia adelante y la otra que se dispara hacia atrás. ¿Se acuerdan? Las lecciones de razonamiento hacia adelante y hacia atrás del curso de lógica. Esto es el procedimiento clásico. La cabecera del procedimiento y una secuencia de pasos para resolverlo. No hemos todavía definido este. Este esconde la estrategia para resolverlo. Aún no la he especificado. Pero ya vemos que dentro del código va a aparecer codificada la estrategia. Podríamos tener, por ejemplo, ahorita una alocada. Escoge uno de los puestos disponibles al azar. No se separa los que están marcados y dice, bueno, escoge uno de esos cualquiera al azar. Listo. Ahí va a ser la diferencia, por supuesto, la representación particular de la matriz, al codificar el detalle de la estrategia, pero al final no hace la diferencia realmente. Y hay algunas reglas, aquí hay tres, esta es una, aquí está la otra. Uno puede tener las reglas que son más bien de mantenimiento, de no hacer nada. Si tablero lleno, entonces termina, algo así. O concede o lo que sea, no pasa nada. Y esa no es una regla para jugar, sino para dejar de jugar. Ustedes tienen ahí para siempre, que hacen falta siempre. Bueno,
La razón por la que quería dibujarlo es primero para declarar que aquí está la lista de acciones. Del modelo matemático que veíamos ayer. Esto no está allá, pero es necesario para poder establecer el juego. Y lo que llamábamos creencias está aquí. Ese conjunto de reglas son las creencias de la gente. Faltan desde luego definir algunas. Esta en particular va a contener la estrategia. Ayer mencionábamos estrategia en una parte. No, ¿verdad? Concepto importante. Es un conjunto particular de creencias que utiliza esta gente para jugar mejor a su manera de entender. No vamos a hablar de dónde proviene. Se supone que eso es lo que suministra uno cuando está modelando. Pero un problema interesante es conseguir la mejor estrategia. Aprender la mejor estrategia. Este es un caso clásico de eso. Uno juega con un niño varias veces y al rato ya te pescó. O sea, es muy llevante. ¿Dónde están las intenciones? Que era otro de los conceptos de ayer, ¿no? Nos faltan intenciones y preferencias. Estamos hablando del modelo dentro de cada gente. Entonces habíamos dicho que tenemos creencias, preferencias, intenciones y por supuesto la interfaz con el mundo, que era lo que puede observar, que no parece descrito en el mundo tradicional, y lo que puede hacer, que sí es parte clásica del modelo importante. Faltan además las utilidades. ¿Dónde están las intenciones acá? La intención es ganar el tablero. ¿Cuál es la intención de este juego? Ganar. Todo juego es ganar, ¿no? Siempre. Puede ser divertirse. Particularmente en la intención podría estar definida de pronto en cada jugada ¿Qué hacer el siguiente? Claro, pero entonces uno podría pensar que por ejemplo, no jugar, jugar en la esquina es conocido. Después de un cierto número de iteraciones, el jugador puede predecir que jugar en la esquina es una buena intención para el objetivo de ganar. No necesariamente es ganar, puede ser que gane o no. Entonces no sé si la intención se define por cada jugada dependiendo de la experiencia previa o se define con un objetivo único final. Buen punto. ¿Qué puede pasar? Que tú tengas un conjunto de intenciones que las puedes identificar por separado cada una. Quiero hacer jugar por aquí, jugar por aquí, jugar por aquí. Y tú dices, no, pero lo que yo quiero al final es ganar. Pero entre ellas hay contradicción. O evitar que el otro gane, no empatar. Porque es buena opción siempre empatar o ganar. Hacer otro cuento. ¿Por qué yo quiero siempre ganar? A veces lo que quiero es jugar, extender el juego. Estoy jugando con un niño, yo quiero que el juego dure más. Lo estoy entreteniendo, por ejemplo. Entonces mi intención no es ganar, es alargar el juego. Entonces yo en lugar de marcarle, por ejemplo, la secuencia directa, juego otra diferente para que él siga jugando. ¿Te das cuenta? Ahí hay una intención. No siempre es ganar. Y puede ocurrir que yo tenga ese arreglo de intenciones y si pensara más, las podría ordenar con un solo propósito. O no, porque ese no es trivial. O sea, el problema ahí es que puede ocurrir, por ejemplo, si yo cambio mi intención, que tenga las subintenciones, sus metas contradictorias entre ellas, porque realmente apuntaba a otra. Es decir, en otras palabras, allá adentro hay un espacio de intencionalidad, si ustedes quieren, una cantidad de variantes posibles, que tienen que ver, por supuesto, con como yo las planteé, ¿no? Pero las mismas dependerían del ambiente también, porque si estamos jugando con un niño y queremos alargar. Claro, pero tú dices, bueno, pero la decisión la estoy tomando yo. Exacto. O sea, no es del ambiente. El ambiente me dice que hay un chavo enfrente, pero más nada, los demás, se supone que hay cierto nivel de autonomía en qué es lo que yo quiero hacer a continuación. El punto es, ¿dónde están el modelo? Acá. ¿Dónde están las que pueden ser contradictorias entre sí? Bueno, ese es casi todo el sentido de aquel curso de lógica. Persuadirnos a ustedes de que nosotros podemos modelar metas para un agente lógico, es decir, para una especificación general de lo que es un agente, utilizando esas reglas condicionales.
Es decir, que en cosas como esta, yo describo las metas de la gente. Y lo que hago con las otras reglas, las que se usan para resonar por atrás, es simplemente desglosarlas. Puede ocurrir que acá adentro aparezcan otras reglas, otras intenciones. Es decir, que ese conjunto de fórmulas contiene las metas y las creencias. Y las metas son las mismas intenciones. Hay sutileza, por supuesto, de acuerdo a cómo se defina, pero la intención es aquella meta que termina marcando la conducta, termina decidiendo qué es lo que voy a hacer. Una sutileza, pero una intención es una meta, o sea, ya está el asunto resuelto. Esa es la propuesta nuestra. No estoy diciendo que todos los modelos de juego se hagan acá de esa manera, pero para los efectos de este curso y ese objetivo que les puse de tener un modelo de simulación de un juego, que no es el modelo del juego como podría jugar una máquina contra la otra, porque ahí tienes consideraciones de eficiencia importantes, pero más bien la cuestión lógica que me permite entender la estructura del juego se puede lograr con un código como el que tienen al frente. Faltan cosas, desde luego, falta elaborar completo. Esto probablemente sean unas 10 reglas para dar cuenta de un juego decente de la vida. Y hay variantes, cada quien no puede tener una manera o la otra. Uno puede poner un conjunto de reglas versus otro, a ver cuál es mejor. Pero esa es la forma que va a tener. Digo que esa es la forma porque esta es código para el computador. Es decir, lo que yo quiero es que cada uno de ustedes pueda escribir una cosa así y dársela al botoncito de diferencia que tenemos nosotros, que puede compilarla, la pasa a Prolog, porque está implementado en Prolog, y echarlo a andar. O sea, pueden echar a andar la simulación, invocando un agente e invocando el otro. Pero entonces aquí viene la otra decisión que todavía es una decisión de diseño, se lo voy a dejar en sus manos. Lo que les decía ayer, ¿cómo es la ronda? Juega uno, aquí es secuencial, no juega uno, juega el otro. Y juega el ambiente. ¿Qué hace el ambiente acá? Bueno, tú le dices marco 2. Entonces cuando el ambiente ve que estás marcando, tú eres el jugador 0 en la posición 1-1, marcándote a ti mismo ahí, revisa el tablero, ve que está disponible y lo cambia, lo pone así, dejándolo demás igual. Y eso es lo que el otro jugador ve como entrada en la siguiente vuelta. Entonces la ronda es juega O, actualiza el ambiente y juega X y actualiza el ambiente y vuelve para acá. Esta es la estructura de la ronda. Por ejemplo, si puede ser X o O, no puede ser X. Pues en alguna parte tiene que haber un código que diga esto. Porque este juego sería diferente, por ejemplo, a piedra, papel o tijera, en el que la jugada es simultánea. Y entonces yo no puedo ver lo que hizo el otro hasta que lo hizo. Muy tarde para pensar que voy a hacer yo. Lo que puedo hacer es recordar qué fue lo que hizo la vez pasada y este condenado me va a volver a sacar tijera. Esa clase de cosas. Entonces, fíjense que la estructura de esta ronda, o los turnos, como decía Carlos ayer, también cambian el juego. Pero nosotros no tenemos ningún problema de escribir este código al otro, vamos a alterar el script a voluntad. Pero eso también sería parte del modelo de juego y el simulador del juego, por supuesto. ¿Está claro dónde están las intenciones? Quizás no está clara cómo, ¿no? Hay que explicar un poquito más cómo se codifica. Ustedes lo saben porque vieron el curso de lógica, pero lo vamos a hacer con cámara lenta, pero ahí está la intención. ¿Dónde están las utilidades? Son esenciales en el modelo aquel de la teoría de juegos clásica. ¿Será que yo le puedo poner utilidades aquí en alguna parte? Donde se encuentra posición. Yo podría tener allí asociada a cada movida un beneficio y escoger la que me beneficie más. ¿Se ve claro cómo se hace eso en el tic-tac-toe? Si les ponen a escoger así a priori, hazlo
orientado a utilidades y hazlo con las reglas crudas de qué hacer en cada caso. Son 9 posiciones, no es demasiado grande la matriz. Incluso si tú dices que ir, si tengo O en la 1.1 y O en la 2.2 y aquí está vacío, ¿qué voy a hacer a continuación? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que marcar aquí, o si no me gana el otro. O puedo no marcar y jugar a esperar que el otro se equivoque y vaya en otro sitio. Pero pensarlo en términos de utilidades puede ser más complicado, me parece. Mi intuición, no lo he intentado. Pero como bien dice Carlos, aquí está aquí guardado. Entonces cuando voy a buscar cuál es la siguiente posición, yo podría tener ese sorteo, ese cálculo de utilidades de cada posible movida y escoger la que me da el mayor beneficio. Y ahí está la racionalidad de la gente completa. Y como tiene visión completa de juegos, todo lo que se puede saber lo está sabiendo, el tablero completo, es un juego de competencia perfecta. Entonces ese framework, esa conceptualización de la teoría de juegos cabe aquí también, incluyendo el modelado de utilidades, pero no estamos obligados a hacerlo. Es decir, podríamos tener simuladores de juego sin preocuparnos por utilidades explícitas. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Es otro mundo. Es decir, poder empezar a pensar en la calidad del beneficio antes de la cantidad. O por separado o combinar las dos cosas. A veces tengo una medida de beneficio que es clara, a veces simplemente sé que es mejor, pero no puedo explicar en términos numéricos por qué. Ambos modelos caben aquí, ambos tipos de modelos. Bueno, eso es lo que quería para dejarlo pensando esta mañana y mañana pensamos con más cuidado cómo codificarlo. Como les decía, por ahí estamos trabajando otro modelo de otra cosa que es más compleja, por eso quería mostrar uno más fácil. Estoy un poco descuidado por esto del frío. Como les decía, el seminario tiene como propósito jugar acá el martes 8 de julio, segunda sesión del seminario de juegos de conocimiento, cuyo propósito, les decía, es analizar y criticar ese artículo que estamos preparando sobre las condiciones de posibilidad del acceso abierto, que es una especie de intento por aplicar la teoría de juegos al modelo de una situación real, de confrontación, si ustedes quieren, entre actores sociales en el campo de las publicaciones científicas, particularmente de la ciencia, y que tiene que ver con considerar esa confrontación, esa interacción como un juego de intereses. Tenemos un espacio de posibilidades, allí hay, como veían ayer cuando revisábamos el artículo rápidamente, hay actores, hay agentes fácilmente distinguibles que son además colectivos, son organizaciones. Por ejemplo, todos los académicos son un agente, todas las casas editoriales son otro agente, todos los políticos son otro agente, y entonces, claro, son agregados de agentes realmente. Adentro no vamos a tener una sola respuesta. Lo que podríamos decir después es que tenemos respuestas ponderadas. Tanto por ciento de esta población o de ese grupo prefiere tal acción, tanto otro por ciento prefiere otra. Y ahí tenemos una estrategia mixta, que vamos a ver mañana cómo se le define en teoría de juego estrictamente. Pero el tema de fondo en ese escenario del acceso abierto es el conocimiento. De lo que se está discutiendo es básicamente a lo que reacciona el activismo de acceso abierto, es una especie de secuestro, si el término no es demasiado pesado, de las contribuciones intelectuales de científicos en todo el planeta, muchas de ellas basadas en un sistema que fue diseñado para que fuesen para todo el mundo, un sistema público, por un conjunto de intereses económicos que pechan, que
cobran a quienes quieran entrar a leerlas. El cobro varía, y ayer les decía que a final de cuentas el problema no es solamente, o no es ni siquiera lo más importante, el cobro, la cantidad de dinero que se solicita a cambio de que a uno le dejen leer tal o cual artículo, sino que la direccionalidad completa del esfuerzo está en ciertas manos, en ciertos intereses que no son en principio accountable, dicen en inglés, responsables frente al público, frente a algún público, porque además la otra dimensión de este asunto es que es global y aquí tenemos países diferentes que probablemente también quieran preservar su soberanía al momento de decidir políticas científicas, cosas así. Entonces, pensando en eso, estaba pensando en cómo abordar el problema del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿A qué nos referimos? El conocimiento científico, sobre todo. Cómo ponerlo en términos que uno pudiese explicar la enorme complejidad de la discusión y las dificultades que hay para siquiera traer los puntos de vista opuestos a la misma mesa. A veces ni siquiera se discute, ni siquiera se quiere discutir porque o se desliza el problema hacia la discusión política meramente o algo peor, que es que se comienza a etiquetar de extremista a los que están planteando tal o cual posición. Pero resulta que lo que está claro, y esa es la razón para seguir haciendo activismo en esto, es que el diseño actual del sistema, para ponernos en palabras del profesor Quedón, es muy estúpido. Está mal diseñado, claramente, y es el diseño de una forma de interacción en la comunidad que se supone es la más culta del planeta, de los científicos, de los que hacen ciencia, pues. No solamente científicos naturales o tecnólogos, sino también los científicos sociales. Entonces, por eso traer este libro a la lectura de hoy. ¿Por qué está mal diseñado? Porque, de nuevo, hay acceso limitado y además el esfuerzo dirigido en ciertas direcciones. Vamos a hablar más de eso más adelante. Bueno, justamente de esa comunidad de los activistas por el acceso abierto en Venezuela nos llegó esta referencia. El profesor Otto Amaduro, un caraqueño que emigró, como van a ver dentro de un momento, lamentablemente falleció el año pasado después de una muy prolífica carrera en varias cosas conectadas con teología, pero en particular en el asunto del conocimiento. Que un teólogo se ponga a pensar en conocimiento debería ponernos nosotros guardia arriba. Algo va a pasar aquí. Ya van a ver lo que dice. Lo que yo planeo hacer es leer los 2 primeros capítulos y después darle a ustedes si quieren verlo completo. Las 2 primeras partes son conceptuales, son hablar de qué es conocimiento. Las últimas 2 son un poco más comprometidas, más de su posición al respecto y de lo que hay que hacer. Pero igualmente se les invita a leerlas. Se los leo y ustedes me dirán, no se ve muy claro, pero así que yo había hecho el trabajo de sacar cada página por separado y lo dejé, me disculpo por eso. Vamos a hacer directamente la introducción. Esta es la estructura, vieron el nombre, ¿no? Mapas para la fiesta. Reflexiones latinoamericanas sobre la crisis y el conocimiento, de Otto Amaduro. Le dije que él falleció el año pasado, pero lo que no les he dicho es que este libro es de 1993. No es un libro nuevo, 20 años que fue. Y fue su último libro hasta donde yo sé. Así que además es como una visión de antes que ustedes nacieran. Entonces, el plan es el plan es leer la introducción, la primera parte, y si tenemos suerte, la segunda parte, para reflexionar con calma sobre nuestro conocimiento. Entonces aquí viene la presentación, que no es de él, claro. Desde hace ya un tiempo, muchos tenemos la sensación de que los análisis de la situación de nuestros países y los instrumentos científicos, metodológicos
de que nos valemos para hacerlos, no alcanzan para dar cuenta de lo que sucede en la realidad. Ocurren hechos que nadie preveía, se nos escapan procesos y dinámicas que no sabemos integrar y que adquieren peso relevante. Parece que nuestra manera de ver y conocer la realidad que nos circunda está puesta en cuestión y en consecuencia también lo están las herramientas con que contábamos para transformarla. El autor de este libro es un filósofo y sociólogo venezolano con una larga experiencia de formación de agentes pastorales y militantes sociales de América Latina y con una amplia trayectoria académica. Pero es ante todo un militante por la vida, que desde los diversos procesos que él mismo nos relata a lo largo de este trabajo, realiza una reflexión sobre nuestros esquemas y maneras de conocer la realidad y ante todo plantea preguntas y abre horizontes para la reflexión colectiva. El Centro Nueva Tierra presenta este trabajo que fue realizado a pedido del CECEP de Sao Paulo, Brasil, como una invitación a recorrer un camino que nos permita revisar nuestra manera de conocer y transformar la realidad. Se trata de trazar nuevos mapas que nos guíen y ayuden a hacer de la vida una fiesta para todos. Centro Nueva Tierra, mayo de 1993. Introducción. Casi todas las personas y probablemente todas las comunidades humanas hemos tenido experiencias hermosas, inolvidables, de satisfacción, victoria, bondad, cariño, felicidad, paz, esperanza. Un amor correspondido, una huelga exitosa, el logro de un hogar propio, el final de un periodo de sufrimiento, el nacimiento de una nueva persona en la familia, la aprobación de una ley salarial anhelada y defendida, la salida de prisión de gente querida, la reconciliación con alguien con quien habíamos peleado, la curación de un familiar alcohólico o drogadicto. Todas estas son vivencias gratas y valiosas que afirman el sentido de la vida humana. Tales experiencias y su periódico recuerdo en los aniversarios suscitan la celebración alegre, convocan la conmemoración placentera y optimista en compañía de vecinos, parientes y amistades, ¿no es cierto? Y al revés, la fiesta, el baile, la misa, la romería, la verbena, frecuentemente provocan y contagian alegría y esperanza, contribuyen a crear amistades, estimulan la apertura de nuevos lazos y refuerzan los antiguos. Comento. Disculpen ustedes que no estaba muy clara en la lámina. Vamos a ver si un poco mejor. El problema de hacer esto es que después no puedo pasar fácilmente. Tal vez aquí, profe, en el libro. ¿El dormir? ¿Será que Aquí. ¿Te parece que me va un poquito más a ver? Vamos a ver. En alto, con concentración. Un poquito mejor. Toma. Sí, un poquito mejor, realmente. Ok, un poquito mejor. Les prometo entregarle el PDF en donde aparece cada lámina que se puede ampliar rápidamente. Se puede utilizar en el Kindle. Pero se puede buscar, ¿no? Esa introducción y lo que acabamos de saber sobre el profesor sugieren un intento por iniciar la discusión sobre el conocimiento desde ¿qué? Desde el sentimiento, desde la pasión. No pierdan eso de vista, porque uno de los destinos del esfuerzo es alejarnos de eso justamente. O sea, una de las cosas interesantes del libro es que lo hace a partir de ese punto y regresa allí y para allá. Fiesta, dolor y conocimiento. En un cierto sentido, la vida humana gira alrededor de la fiesta, que se mueve en pos de la celebración. Nos esforzamos de sol a sol por lograr aquello que le dé alimento y sentido a la vida, y que por ende merezca ser festejado gozosamente en compañía de nuestra gente querida. Trabajo, amor, comida, hogar, salud, libertad, paz, tiempo para descansar, jugar y disfrutar de la amistad gratuita. Luchamos constantemente por tener razones, tiempo, espacio y otros recursos para poder celebrar la vida sin miedo ni culpa, para poder festejar lo bueno de la vida sin causar dolor en la vida de nadie. Desafortunadamente, a menudo la vida se hace dura, dolorosa y difícil. No se consigue empleo, se rompe una relación amorosa, escasea la comida, no se gana lo suficiente para pagar una vivienda decente, una grave enfermedad nos pone al borde de la muerte, los más fuertes usan y abusan de los más débiles, la violencia amenaza cotidianamente nuestras vidas
y no queda tiempo para descansar, ni jugar, ni gozar de las amistades. El sufrimiento, la urgencia y el miedo invaden nuestra existencia y hacen menos fácil pero más necesaria que nunca la fiesta. Esto es parte de lo que está aconteciendo en esta última década del siglo XX latinoamericano para un número cada vez mayor de gente. La vida y por lo tanto la fiesta se hacen cada vez más difíciles, pero por lo mismo más urgentes. Los tiempos difíciles, duros y dolorosos, cuando escasean ocasiones para festejar, parecieran ser de las ocasiones en que los humanos sentimos más clara, aguda y fuertemente la necesidad de conocer la realidad que nos circunda, tratar de entender qué es lo que pasa para ver si es posible hacer algo que nos devuelva la tranquilidad y nos dé razones para una fiesta. Ese brasileño tan creativo y tierno que es Rubén Alves dice en su libro Historias de quien gusta de enseñar lo siguiente: en verdad parece que el pensamiento surge con el dolor. Cuando todo va bien no pensamos sobre las cosas, las disfrutamos. No es necesario conocer aquello que nos incomoda. Eso es, la referencia está al pie de página. Pero ciertamente la urgencia dolorosa no es la única razón por la que surge en un grupo humano o en una persona la iniciativa de tratar de conocer, saber, entender, comprender y explicar la realidad. A veces queremos conocer por pura y simple curiosidad, porque algo nos asombra, nos maravilla y queremos saber por qué o cómo es que eso es así. En otras ocasiones son los sentimientos de amor, atracción, ternura o simpatía por otras personas lo que puede empujarnos a tratar de entender esas otras personas, sus relaciones, ideas, orígenes, preocupaciones, etc. O puede haber cosas cuyo conocimiento nos produzca tanto placer que nos entreguemos a investigarlas con dedicación, aun cuando de ese esfuerzo no esperemos otra recompensa que el entender mejor la realidad que nos cautiva e intriga. A ratos, el gusto por ejercitar nuestra imaginación creadora o el mero placer de jugar juegos intelectuales con otras personas nos lleva a inventar explicaciones interesantes de la realidad, a conocer pues de una manera diferente a aquella a la que estábamos acostumbrados. En estas reflexiones voy a comparar a menudo el esfuerzo humano de conocer la realidad con esa otra vieja tarea humana que es la de hacer mapas y planos. Así, si la vida humana es, entre otras cosas, búsqueda constante de motivos para la fiesta, y si los obstáculos dolorosos a la vida están entre los principales estímulos del esfuerzo humano por pensar, conocer, entender y transformar la realidad circundante, entonces podríamos imaginarnos el conocimiento humano como un intento de elaborar mapas para la fiesta, suerte de guía para tratar de encontrar y de abrir caminos que nos lleven de vuelta a la buena vida, a una vida que merezca y facilite ser frecuentemente festejada con alegría, placer y gusto. Es más, el propio acto de inventar, elaborar, comparar y corregir mapas puede ser en sí mismo placentero y festivo, aunque como los caminos reales de la vida, ese goce esté constantemente entremezclado, estimulado, dificultado y amenazado por dificultades, frustraciones, estancamientos, conflictos, desvíos, limitaciones y retrocesos. ¿Será que lo acerco más para que ustedes puedan leer conmigo? Puedo seguir leyendo así. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Por qué aprendemos? Para llegar a la fiesta. Para ser felices. Hay una constante necesidad del ser humano de ser feliz. Está codificado en el Claro, pero tienes que entender para ser feliz. Tienes que entender, no necesariamente. Hay diversos estudios, ¿no? En países pobres, países ricos, la felicidad, no hay muestras contundentes de que personas en un país con más ingresos, más recursos sean más felices. Más culto, ¿no? O sea, no hay correlación de cultura. Tal vez la búsqueda de la felicidad es lo que le da sentido a la vida, es lo que piensan los seres humanos que le da sentido a la vida, realmente. Sí, eso hay en todas partes, aunque no sé si recuerdan, no sé si fue con ustedes en el curso que hablábamos del propósito de la vida, y por aquello de que uno comienza modelando estas cositas, como tratando de ver qué es lo que hacen los supuestos agentes más simples allá afuera, que es sobrevivir, animalitos, y que nosotros no buscamos eso, sino que pareciera que es llevarlo a otro nivel, a vivir bien.
feliz. No es necesario entender para ser feliz, probablemente, pero sí se logra un grado de felicidad entendiendo. Ajá, ese es el otro cuento. Es como que el camino para llegar está más claro. Y cuando tú ves el camino, te relajas y comienzas a disfrutar. Sí, pero no necesariamente son dependientes en el sentido de para ser feliz. Pero también habla de que uno aprende a disfrutar el proceso de conocerlo. Es la otra cosa. Que aunque no llegue hasta ninguna parte, solo por el hecho de estar pensándolo, aprende a sacarle gusto a eso solamente. Entonces se siente a leer un libro por puro gusto de leer el libro, no porque el libro le va a decir algo útil para después sobrevivir. Esa es una sutileza de la distinción, pero lo estoy destacando porque entre nosotros, entre los técnicos, está más distante. Casi siempre nos sentamos a un texto porque nos promete una solución, no porque nos prometa una diversión, aunque, como dice, bueno, la solución eventualmente llega a la diversión. Nos enseña a resolver un problema práctico con el que nos ganamos la vida, porque nos garantiza un sustento, o nos permite salir rápido de un problema, también. Pero ese otro placer, el de leer porque, no sé, bueno, lo que ocurre cuando leemos literatura, que hay una experiencia que es sumamente placentera. Entonces, debe haberles pasado, uno agarra un libro de Gabo, por decir uno solamente, y no lo quiere soltar, ¿qué pasa ahora? Y después, y llora, y ríe, y se fastidia, el resto del mundo, y lo que tú quieras con lo que está ocurriendo dentro de ese trama que es meramente imaginativo, ¿no? En el caso de él, no es solamente la imaginación, retrata la vida. Incluso uno puede decir, ahora sé más de nosotros mismos cuando lea Gabriel García, cómo somos acá en esta parte del mundo. Y mucha gente en otra parte del mundo lo lee para eso, para enterarse cómo somos nosotros. Esto es el realismo mágico latinoamericano. Pero esa es una intención posterior, es el placer de la vivencia lo que lo conduce. Ahora, la pregunta es, ¿puedo separarlos? Puedo decir que en unos casos hay quienes van por el placer de la vivencia en el proceso de leer o de indagar o de investigar, y hay otros que van por la solución final. Puede uno mismo decir, en este momento estaba haciendo esto, en este momento estaba haciendo esto otro. Será fácil, será posible tener una de estas teorías nuestras que dice, bueno, esto es una cosa, esta es otra cosa diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque es que estamos hablando de conocer, de las razones que nos motivan. Y si podemos aislar cuáles son las motivaciones fundamentales para conocer, tendríamos una definición de conocimiento para ser un poco más precisa. Y quizás pueda servir a los propósitos de esa discusión de que cómo lo difundimos, cuál es el propósito de difundir conocimiento. ¿Qué es lo que comenzábamos ayer? ¿Cómo se hace ciencia? Es un proceso de mantener la gran conversación, que mencionaba ayer. Y la gran conversación es una en la que hacemos un ejercicio como este que hicimos ahora, observando la realidad, un fenómeno que existe luego de la vieja, la describimos y se la ofrecemos a la gente. Mira, entendí cómo funciona el juego de la vieja y se lo doy al mundo, a mis colegas, y ellos lo van a ver y van a decir, pero esto no describe tal situación, y me refutan el modelo. Y la ciencia avanza por la vía de que yo tenga una colección de modelos refutados. Cualquier otra cosa es una propuesta. No sé, me preguntaba así un poco en voz alta, porque sabemos la catástrofe que produjo durante miles de años el dogmatismo, los fenómenos de concebir el mundo como un ente cerrado, único, sin necesidad de refutar y de rebatir, y al haber vivido la humanidad afortunadamente tiene memoria. Y entonces, a partir del Renacimiento, pues hemos empezado a cuestionarnos todo. Sí. ¿Por qué ir hacia un conocimiento impersonal, universal, que pueda ser verificado? Es la razón esa de que eso de seguir creyendo que Papá Dios decía todo y que está escrito y que tiene que ser así, nos causó mucha pena, mucho dolor. Y nosotros somos mutantes intrínsecamente.
intentamos afortunadamente muchas soluciones. La naturaleza y la naturaleza del pensamiento. Sí, pero fíjate que hay una reacción social, o sea, que todavía no termina. Hay lugares del planeta donde esa visión dogmática de que las cosas son así, porque Dios la dice que de esta manera, y además yo soy el que sabe cómo la dice Dios, que es el truco clave, se sigue imponiendo. Se sigue imponiendo. Hay todavía países del mundo donde las damas están obligadas a vestir de cierta manera. Por ejemplo. Los países musulmanes, Oh, y hay razones. Pero además están escritas en un libro. Pero fíjate que nosotros fuimos más allá, Andrés. El propósito de la ilustración, de la modernidad, que fue plantearnos el llamado modelo científico. Bueno, como dice, lo que le decimos en el bachillerato, el método científico, que era justo el que se revela contra aquello. No le creo a Papá Dios, usted me va a disculpar, a mí me traen por favor evidencia del fenómeno, que yo pueda estudiar y que yo pueda usar esa evidencia para que mi teoría, para establecer una teoría, para que le explique, que le dé coherencia, por qué esta evidencia, este fenómeno en este momento conduce a este otro aspecto y así se va desglosando. No sé, el descubrimiento de los microbios, por ejemplo, que es paradigmático. ¿Por qué se le moría a la gente masivamente a estos médicos del hospital? Que se caían como moscas las personas muertas. ¿Por qué? Porque el médico atendía a un paciente, se lavaba las manos, pero no se desinfectaba el microbio y le metía la mano al otro. Y el mismo médico se convertía en el agente transmisor de un virus que traía alguno de ellos. Y entonces entraba una persona con virus y al final del día estaban todos los pacientes del hospital muertos. Y aquel médico espantado. Porque ¿qué pasó? O sea, yo no veía microscopio. Y yo me lavé las manos, estaba muy limpiecito, me las sequé y demás. O sea, no hay sangre en mis manos, no hay resto, pero estaba manchado de virus por todos lados. No lo podía ver. ¿Qué pasó? Tengo que entender qué está pasando. Y entonces empiezan a ocurrir estos experimentos, en principio motivados por la angustia, ¿no? Pues, como que me he dado cuenta de cuando yo mismo lo seré yo. Entonces, el pobre médico resultado seré yo que lo estoy contaminando. Pero ¿y por qué no me muero yo mismo? Tienen que leer esos relatos, son fascinantes. Hasta que el tipo dice, no, ya va. Yo estoy transmitiendo lo que sea que pasa a mí. Solo que obviamente no lo estoy viendo. No sé qué es, ni sé cómo hablarle, ni sé cómo referirme a eso. Y entonces, y si me lavo las manos con esta otra cosa, se echó un poco de licor encima, pruebo a ver, y no pasó nada. Claro, en el proceso quedan unos cuantos cadáveres, no te das cuenta del asunto, ¿no? La cosa era realmente dramática. Entonces, hubo necesidad de un tipo que superara la emoción del momento para poder pensar con claridad. Ahora, ahí entra el método científico, ¿no? Tienes que observar el modelo objetivamente, ¿no? La visión objetiva, no te involucres. Sí que se está muriendo, pero tienes que observar con cuidado para ver cuáles son realmente las condicionantes que están en la operación y poderles explicar, independientemente de tu propia visión, sino que esa explicación le sirva a cualquier otro. Hay una realidad allá afuera que es independiente de nosotros y que la vamos a aprender a modelar, a escribir, no se a modelar nunca en ese momento. Ahí sale el método científico. Ahora, ese otro proyecto que nos lleva desde el dogmatismo hasta la ilustración, hasta el siglo pasado, hace menos de 100 años, probablemente, fracasa también. Y estamos en esta etapa, y solo voy a explicar en la etapa del segundo fracaso, el fracaso del positivismo. Porque entonces nos fuimos al otro lado, al proyecto científico, matemático que surge de ahí, de tener gente culta con la cual vamos a tener una perspectiva independiente que nos permita resolver los problemas de todos. Se le coló otro dogmatismo, que no, la solución es esta ahora. Y entonces yo voy a poder establecer cuál es la verdad que vive cualquier cultura, no importa cuál sea, porque yo soy el científico. Entonces todo este mito de las culturas superiores y las culturas inferiores
primitivo, y entonces no, ellos no entienden, yo sí entiendo. Al estilo de Richard Dawkins. Por ejemplo, sí, él se echa para atrás ahora y además él sigue peleando contra los viejos dogmáticos. Pero él mismo dogmático. Pero él mismo se plantea que la verdad tiene él, que hay que ser ateo porque realmente Dios no existe, ¿no? Se carga por cacho a cualquier visión no materialista del mundo. Efectivamente, es un muy buen ejemplo. Pero esa es la actitud positivista, la es neopositivista, porque además es sumamente sofisticada. De que, no, es que ahora existe un cuerpo de conocimiento que es independiente de la persona y que cualquier culto que lo entienda puede usarlo para establecer cuál es la verdad. Y me da mucha pena que ustedes no usen ropa, pero la verdad la pongo yo. Voy a una tribu por allá en la mitad del Amazonas y le digo, lo que ustedes están haciendo no es así, es así. Esa es la otra visión de conocimiento. Esa es la que se está desparramando. ¿Y por qué? Por muchas razones, pero lo curioso es que el colapso comienza desde adentro. Comienza desde un ejercicio de matemática que te dice no puede existir una teoría que explique todo, incluyendo el conocimiento matemático, ese que hemos estado cultivando durante miles de años, 2 milenios por lo menos, y que se garantice que no tiene contradicciones internas. El teorema de Gödel. Por ahí comienza a caer el proceso. Se comienza la preocupación dentro de los llamados historiadores de la ciencia. Bueno, si no es así, si yo no puedo establecer teorías que puedo declarar válidas para siempre, ¿qué es lo que dicta el camino de evolución del progreso de la ciencia? Y hay todavía mucha discusión al respecto, pero fue Kuhn, K-U-H-N, el maestro de filósofo de la ciencia, quien se atreve a plantear la primera idea. Es que el progreso no es por agregar, no es positivo. No es que descubrí una subteoría que explica este fenómeno, voy por la otra, después por la otra y les voy agregando. Al final voy a tener todos los fenómenos explicados. Porque tenemos teorías sólidas que predicen qué es lo que tiene que ser cierto o falso en ese dominio de conocimiento. No. Yo tengo propuestas que explican el fenómeno, y la clásica es la teoría gravitatoria de Newton, toda la mecánica de Newton, la mecánica clásica que explica la atracción entre los cuerpos, por ejemplo, y la intensidad, la fuerza de atracción entre dos cuerpos en relación con su tamaño y la distancia que los separa. Que es falsa. Esa teoría en la que se basan nuestros mejores modelos del movimiento parabólico, con el cual podemos predecir exactamente cómo ponerle una bala en la frente a alguien, o un proyectil. Sirven, son útiles, pero son falsas, porque hay sutilezas en la realidad que no las cubren. Llegó Newton, llegó Einstein, sacó su... Que son ciertas condiciones, es decir, está acotado. Claro, pero somos nosotros los acotados. O sea, dentro de las limitaciones de nuestra macrorealidad, la mecánica clásica es fabulosa, explica todo lo que para nosotros nos concierne, con las cosas diarias. Tiene un objeto y sé cómo va a caer en esa mecánica. Pero cuando vamos a dimensiones muy grandes, o velocidades muy altas, o cosas muy chiquititas, se distorsiona completamente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que salen los pensadores y proponen otras explicaciones, incluso antes de que haya evidencia que las corrobore. Y esa es la marca de la ciencia moderna, es que tú puedas proponer un modelo que se pueda falsificar, es decir, que sea abierto a la corroboración, a la verificación posterior. Abierto significa que pueda terminar siendo falso, o sea, que tú puedas colocar las condiciones en las cuales se va a estar claro que no sirve el modelo, que falló, que la predicción no es esa. Y si resulta ser de que se comporta de esa manera, lo único que puedes decir es que está parcialmente validado. Hasta el momento la evidencia no lo ha contradicho, no lo ha refutado. Eso es lo que tenemos en ciencia. Un cuerpo de conocimiento que hasta donde hemos podido validarlo, sirve, explica. Pero que todavía siempre va a estar abierta la posibilidad de que algún científico cuidadoso descubra un contraejemplo.
y se baja un pedazo de la teoría, un fragmento, alguna subteoría, por ejemplo. Algunos científicos muy agudos se bajan un pedazote. Einstein, no la mecánica clásica, no sirve, como yo competí. Claro, sus modelos comparando la complejidad son mucho más complejos y entonces no vale la pena utilizarlo para modelar una pelota que pasa de un lado a otro. Pero para modelar, por ejemplo, bueno, los movimientos astrales, siderales, aquella teoría definitivamente es la que explica el movimiento. Y por supuesto ahí hay otra discusión en física. Entonces, bueno, ese es el punto central de esto, de la gran discusión. Si nosotros no mantenemos una gran discusión entre todos los científicos, no vamos a poder hacer ese ejercicio de validación, verificación y refutación cuando haga falta. Porque yo no me voy a enterar de cómo lo están haciendo los otros. No voy a tener manera de saber, de entender el modelo del otro, porque ni siquiera me enteré que había hecho un modelo. Ese es el drama nuestro. Pero el drama no termina ahí, no es solamente que no me entero de lo que los otros están haciendo, es que ni siquiera puedo proponer algo que yo quiera, no, mira, nosotros vamos a explorar toda esta vía por aquí. Este problema es que nos interesa. Ustedes nos van a ayudar. Sí, sigan ustedes, que esa es una enfermedad de tercer mundo, eso no nos afecta. Y claro, los super presupuestos para investigación están en otra parte. Lo que les decía ayer, voy a traer. Ese es el rol político, ¿no? Ese es el rol, pero no, ese es el rol político del científico. Bueno, no sé hasta dónde. La direccionalidad. Es que en un estado, en un país, siempre habrá un cuerpo político el que toma las decisiones, claro. Que rige los destinos de la investigación, claro, ¿no? Usted es libre de pensar como quiera y de hacer la ciencia que quiera, o si no tiene plata, ¿cómo hace ciencia? Por ejemplo. Claro, y ahí es donde nosotros intervienen. Pongo el caso de los Estados Unidos en este momento para el ahorro de energía. Absolutamente todo se movió, un presupuesto multimillonario para investigar cómo ahorrar energía. Exacto. Y todo el mundo va a pensar ahorro de energía en cualquiera de las áreas. Claro, hay una direccionalidad, pero fíjate que esa direccionalidad responde a un interés público nacional. Por eso, entonces, o sea que al final el rol de la política dentro o sea, finalmente es preguntarse desde la parte social, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo quiero que piensa la gente? No es que los políticos deciden, es que se supone que están respondiendo al interés público también. Hay un público respondiendo. Ahora, en el público están los mismos científicos que tratan de llamar la atención sobre, mira, este problema es importante. Hay un trabajo político del científico, no del profesional en la política, no de que se convierte en representante. O sea, es un sistema que se alimenta del feedback del científico que trata de hacer pasar algunas ideas de por qué algo puede ser algo importante. Pero bueno, es un sistema multipenetrado, porque también está la conciencia global, están muchas cosas de absolutamente. Que una de las herencias de la ilustración, a propósito de esto de la conciencia global, es que somos todos. Es la especie completa la que tiene que protegerse. Nosotros tenemos capacidad de razonar y entonces ahí viene el cuento. Todos los humanos deberíamos estar siendo incorporados en el proceso y lo que resulte de eso es para todos también. Ese es otro principio que no está tan claro, porque comienzan las fronteras nacionales. Por ejemplo, los norteamericanos decían esto, los chinos decían otra cosa, los indios decían otra cosa y comienzan a haber problemas por ese lado. Pero una cosa más acerca de esto de la direccionalidad del proceso. Lo vemos por acá cerca, el profesor, la gente de geofísica de acá, de cuando en cuando dejan colar una alerta de terremoto. Esa es una manera de llamar la atención de todos nosotros hacia el problema de que puede haber un terremoto de 8 grados en Mérida en cualquier momento y cómo estamos preparados, qué sabemos para defendernos, qué va a pasar, qué hemos pensado. Un terremoto de esa intensidad sacude cualquier edificio completo. Por ejemplo, no sé si está diseñado para soportar terremotos muy fuertes. Entonces ahí está el trabajo social del científico, de cómo empuja en cierta dirección, porque él es, después de todo, el que está frente al fenómeno y tendría que tener algún criterio para medir la gravedad de los problemas que pueden salir de ahí y la importancia de estudiar ese objetivo, digo yo. Entonces, bueno, este es un tema muy difícil de acotar y gracias por la contribución, Andrés, pero el punto es que,
comenzamos a hablar de conocimiento y vemos que está conectado con casi cualquier cosa con la que nos topamos, tanto en la cotidianidad como en nuestras meditaciones trascendentes. Hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos aquí, por ejemplo. A mí me encanta, por ejemplo, el de estar acá, esta discusión a este nivel. No es preparándolos a ustedes para que vayan a ganarse la vida, lo que no hacen en el pecado, sino estar en el pecado, que vienen buscando quizá una estrategia para ganarse la vida, es válido, pero además haciéndose preguntas. La maestría, por ejemplo, más que el doctorado, es la última ocasión en donde uno tiene chance de preguntarse por todas las cosas, porque en el doctorado tiene que concentrarse, ya escogió este problema, pero en la maestría todo es bueno. Entonces, que uno se pueda prestar permitir el gusto de meter la nariz en todos los problemas es fascinante. Y que se lo permita a sus profesores es todavía más fascinante. Entonces sigo leyendo. Vamos a hablar de la vida del profesor Maduro. Un poco de autobiografía para entrar en materia. Estas ideas son fruto de una larga y complicada historia. Quisiera compartir con quienes lean esta línea, aunque sea brevemente, parte de ese cuento. Quiero hacerlo entre varias razones porque me parece que uno de los problemas que plaga hoy nuestra visión del conocimiento es ese prejuicio ingenuo y peligroso de que las ideas, la verdad, entre comillas, el saber, entre comillas, y los libros salen de la inteligencia genial de algunos pocos individuos aislados y excepcionales. Al menos en el caso de este libro las cosas son bien distintas. Estas páginas surgen porque mucha gente ha pedido y contribuido a que yo me sienta a darme el gusto de escribirlo. Desde que leí cuando niño la historia de Robin Hood, me volví incapaz de quedarme quieto y callado ante el espectáculo de sufrimiento inocente de tanta gente sumida en la pobreza, incapacidad que me reforzaron mi mamá, mi papá y una maestra que tuve en segundo grado de primaria, y que se me asentó tras años de trabajo social en barrios, cárceles y hospitales populares de mi ciudad, Caracas. Esa realidad me parece tanto más trágica e insoportable cuanto que ocurre frente al espectáculo del derroche y la destructividad de quienes tienen el poder. Esa incapacidad o insensibilidad encontró en la Biblia, en el testimonio de los profetas y de Jesús, y en mucho del cristianismo, sobre todo el de Juan 23, Pablo VI, Vaticano II y Medellín, una expresión y un alimento importantes. Así, mientras estudiaba filosofía en la universidad, me interesé en el marxismo, abandoné la democracia cristiana con un grupito de corta vida al que llamamos izquierda cristiana, y me fui becado a estudiar filosofía de la religión, luego sociología de la religión en la Universidad Católica de Lovaina. Siguientes sesiones con la teología de la liberación. En esos años lovanienses yo andaba, como tantos otros, de medio ateo, hablando de contradicciones. La reflexión crítica a la que me llevó la filosofía es darme cuenta de que mis... una cosa aquí. Vamos para ir a la siguiente página. El de abajo, ¿no? Sí. Es darme cuenta de que mis creencias eran apenas una opinión entre miles. Fue una de las causas. Otra fue la frustración de las esperanzas despertadas por Juan 23, Pablo VI, Vaticano II y Medellín. Después de 10 años de hermosas declaraciones públicas, me parecía que la vida de mi iglesia seguía siendo una de sumisión ante los poderosos de este mundo e insensibilidad ante el sufrimiento de los pobres. Pero la muerte de las 2 hijas de mi primer matrimonio, la mayor justo antes de salir de beca y la menor al tercer año de vivir en Lovaina, fue quizás el empujón más fuerte para alejarme de la iglesia por cerca de 5 años. En 1976, poco después de morir mi hija menor, unas amigas me invitaron a Bruselas a escuchar una charla del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Al concluir, Gustavo nos invitó a misa a quienes quisiéramos ir. Yo sentí durante la charla y en las reacciones del público, en gran parte compuesto por latinoamericanos, que la iglesia que yo había soñado estaba naciendo y creciendo dentro de la iglesia que yo había abandonado 5 años antes. Y en la invitación a misa sentí el convite a volver a casa
y regresé a Latinoamérica, a mi iglesia, y en las luchas por hacer de Latinoamérica y de mi iglesia hogares acogedores y vivificantes para todos los que nacen en su seno. Así me conecté con ese movimiento que llaman la teología de la liberación, del cual sabía y con el cual simpatizaba desde 1969, pero en cuyas posibilidades liberadoras no llegué a confiar sino a partir de ese encuentro con Gustavo Gutiérrez. Estas líneas son parte de esa jornada, sobre todo de mis últimos años de trabajo como compañero, amigo y asesor con sindicalistas, militantes, partidistas, trabajadores sociales, animadores barriales, estudiantes universitarios, organizaciones misioneras y agentes de pastoral que trabajan en medios populares, sobre todo en América Latina y Estados Unidos. ¿Cómo me acerqué a la reflexión sobre el conocimiento? La idea de escribir estas reflexiones surgió por la multitud de problemas que muchos encontramos al tratar de entender cómo funcionan y cómo transformar realidades que consideramos como opresivas y destructivas. Demasiado a menudo, tales realidades se comportan de modo diferente y hasta opuesto a como nuestras teorías e investigaciones habían previsto. Por ejemplo, vamos a una clínica con un pariente enfermo, seguimos las instrucciones de varios especialistas y resulta que la persona sufría de una enfermedad distinta a la diagnosticada y el tratamiento empeora su salud. Otras tantas veces, nuestros esfuerzos transformadores basados en lo que conocemos de la realidad se ven obstaculizados, frustrados, recuperados o incluso llegan a tomarse en procesos contraproducentes, provocando el reforzamiento de lo que creíamos contribuir a transformar. Por ejemplo, luchamos por una escuela para una barriada popular con la certeza de que la gente joven de allí pondrá sus nuevos conocimientos, contactos y sus recursos al servicio de la comunidad entera. Y quizás pocos años luego vemos que la mayoría de los graduados de la escuela, con una cierta arrogancia, abandonan el barrio, ocultan sus orígenes y se alejan de sus parientes y amigos y antiguos vecinos. De ese tipo de experiencias con frecuencia surgen preguntas como estas. ¿No será que la manera como vemos la realidad está de algún modo errada, viciada? ¿Será que nuestras teorías de la realidad son suficientes? ¿Estarán equivocadas? ¿Hay algún método seguro para conocer la realidad? ¿O por el contrario estaremos condenados a equivocarnos y errar constantemente? ¿Por qué tanta gente tiene opiniones tan diferentes acerca de una misma realidad? ¿Cómo puedo saber quién tiene la razón, qué es verdadero y qué no lo es? Todas estas preguntas plantean muchos problemas de conocimiento. A mí me llamaron mucho la atención algunos de esos problemas desde que empecé a estudiar filosofía por allá en los años 60, Por eso, desde entonces le he prestado atención un poco desordenadamente a las distintas disciplinas que se ocupan del asunto. En filosofía, la llamada teoría del conocimiento, frecuentemente etiquetada con títulos más esotéricos como los de epistemología, gnoseología, noética y a la filosofía de las ciencias. En sociología, a la llamada sociología del conocimiento, sociología de la cultura, sociología de la ciencia y a las teorías de las ideologías. En psicología y biología, algunos estudios como los de Jean Piaget sobre teología y conocimiento y sobre las formas infantiles de conocer muy relevantes para el tema. Además, le he venido prestando atención a la historia de la ciencia y a los estudios antropológicos sobre las formas de conocimiento y culturas diferentes a la occidental. ¿Y a quién le puede interesar este rollo? Típica expresión caraqueña. Siempre me pareció que en todas estas disciplinas se discutían asuntos e ideas de mayor interés e importancia para quien se interese en cambiar las cosas, en superar realidades destructivas para las personas y comunidades humanas. Sin embargo, también tuve la impresión desde el inicio de que la mayoría de los autores de aquellas disciplinas trataban el tema del conocimiento de un modo tan abstracto, especializado y hermético, que terminaba siendo imposible que sus escritos fueran comprensibles o despertaran interés en la mayoría de la gente. ¿Qué hacer entonces? Hasta hace unos pocos años traté de convencer a algunas personas amigas concentradas, disciplinadas y preparadas en algunas de aquellas áreas de que acometieran la tarea de estudiar, sintetizar y traducir los temas e ideas de algunos de aquellos especialistas, poniéndolos en relación con y al servicio de las tradiciones, organizaciones, luchas, modos de comunicación y búsquedas presentes en nuestra gente. No logré persuadir a nadie.
Años luego, a partir de algunas invitaciones a escribir y dar charlas sobre el tema, comencé a poner yo mismo manos a la obra, aunque siempre de una manera un poco lateral, marginal. Y escribí algunos artículos sobre el tema, y una referencia a los pie de página. Y seguí conversando y leyendo esporádica y caóticamente sobre el asunto. Hacia 1980, el ITES, que es el Instituto Teológico de Estudios Superiores de la Ciudad de México, me invitó a escribir algo al respecto. Finalmente, en 1984, el CECEP, Centro Ecuménico ao Servicio de Educación Popular en Sao Paulo, Brasil, me invitó a dar un curso intensivo sobre análisis de la verdad, clase de curso. Y después dice que mi título era pretencioso, ¿no? Yo propuse preceder ese curso con una semana de reflexión sobre el problema del conocimiento. Los asistentes, más de 30, eran agentes de pastoral, activistas políticos, sindicalistas, líderes campesinos y de favelas, cristianos en su inmensa mayoría, venidos de cerca de 15 diferentes países de América Latina. Las discusiones y las evaluaciones críticas del curso realizadas por los participantes me mostraron dos cosas. Valía la pena continuar trabajando el tema, pero era necesario conversar más al respecto con gente como la que había participado en ese curso. Un problema de falta de materiales de lectura apropiados, en la siguiente sección. El problema de cómo acceder a lo que los otros han dicho. Desde 1988, entonces, rehice varias veces ese curso y las notas y lecturas para el mismo al calor de las contribuciones, críticas, comentarios, evaluaciones y sugerencias de sobre todo los cursistas del CECEP. Y en el primer semestre de 1990 de los estudiantes de la Escuela de Teología de Maryknoll en Nueva York. Las evaluaciones de todos esos cursos coincidían en dos puntos al menos. Valía la pena trabajar en grupos de temas en forma parecida como lo estábamos haciendo, pero era preciso contar con materiales de lectura, además de los esquemas guías del curso, para preparar, profundizar y proseguir la reflexión sobre el tema. El problema continuaba siendo el mismo de 1984 en cuanto a bibliografía. Los textos y autores más críticos, creativos e innovadores en la materia continuaban siendo inaccesibles para el público mayoritario por razones de idioma, precio o lenguaje demasiado especializado. Algunos cursistas del CECEP me aguijonearon. ¿Por qué no ponerme entonces a desarrollar por escrito los cursos que ya estaba presentando y que contaban con los invalorables aportes de varios grupos latinoamericanos y cursistas del CECEP? Pero ¿con qué tiempo y con cuáles recursos, dónde y cuándo? Luego de conversar con el equipo coordinador del CECEP y de intercambiar impresiones con el equipo de asesoría del Instituto de Estudios de Religión de Río de Janeiro, llegamos a un plan concreto. Yo me comprometí a trabajar cerca de 6 meses en Río de Janeiro, entre 2 cursos del CECEP y en la redacción de un libro sobre este tema. El CECEP y el ICER conseguirían el apoyo financiero para hacer eso viable y el equipo de asesoría del ICER me invitaría a participar de su trabajo interdisciplinario, a la vez que haría una lectura crítica de mis materiales a medida que estos fueran redactados. Así pues, surgieron estos mapas para la fiesta, obra comunitaria hecha posible por los aportes intelectuales, afectivos, económicos y de otro tipo de un montón enorme de gente querida. Ojalá que si ellas las leen puedan llegar a estas páginas, puedan sentir en estas páginas su participación y mi reconocimiento agradecido. ¿Qué tal eso como proceso de la gran conversación? ¿Vieron lo que tuvo él que hacer? A pesar de ser un tipo extremadamente culto, por decirlo, una colección de estudios previos enorme, muy diversa, además atrevida. Una de las cosas que me conmueve, sobre todo de quienes se dedican a estudiar teología, por ejemplo, o temas correlacionados, es que es atrevido frente a la vorágine científica, que ha sido arrolladora, ¿no? De muchos de nosotros terminamos acá porque nos parecía que esta era mejor, de alguna manera. Más cerca de la verdad. Sí, exacto, más constructiva, más positiva. Y ellos no, sin embargo, se va por otro lado. Entonces, me parece que ese es otro elemento importante del ejercicio. Y que vamos, pues, sigo leyendo, a entender, pues, por conocimiento. ¿Qué vamos a entender, pues, por conocimiento? Es la pregunta que se hace. Hay muchos modos diferentes de clasificar las realidades y experiencias con las que entramos en relación. Muchas posibilidades de entender cómo es en el fondo, y cómo funciona la realidad.
muchas maneras distintas de explicar por qué las cosas son como son y andan como andan, y también muchas y muy diversas formas de tratar de influir sobre la realidad para intentar hacerla marchar según nuestras necesidades e intereses. Entendamos por conocimiento, por ahora, y para comprendernos precisamente esos esfuerzos por clasificar, entender y explicar cómo y por qué la realidad es como es y funciona como funciona. Si es así, podríamos decir que hay muchas vías y maneras a través de las cuales las personas y comunidades humanas intentamos conocer lo real. Hay muchas formas y tipos de conocimiento. Ahí está la definición de trabajo. Esos esfuerzos por clasificar, entender y explicar cómo y por qué la realidad es como es y funciona como funciona. Eso es conocimiento. Conocimiento es un esfuerzo. Sería quizás hermoso si aceptásemos con sencillez, humildad y respeto esa posibilidad pluralista. Desafortunadamente, en la vida real de las sociedades humanas de hoy en día, ello no es así. Ciertos modos de conocimiento, ciertas reglas y modelos de conocer son favorecidos con financiamiento, publicidad, reconocimiento oficial, enseñanza académica, etc. Otras maneras de conocer tradicionales o novedosas son en cambio ignoradas, despreciadas, ridiculizadas e incluso bajo ciertas circunstancias reprimidas, prohibidas y perseguidas. Las razones de esos privilegios y persecuciones son múltiples y ya hablaremos un poco de ello más adelante. No nosotros, porque eso está en la sección 3, por cierto, en parte 3. Por ahora quisiera señalar que para mí allí está precisamente uno de los más importantes problemas del conocimiento. El problema de la discriminación, el maltrato y la eliminación de ciertas formas de conocimiento y, peor, de las personas y comunidades que las comparten. Si me permiten introducir una palabra acá, para parafrasear esto, la exclusión. Y lo estoy introduciendo porque ese es el problema que trata de resolver Acceso Abierto, el de la exclusión. La exclusión de ciertos grupos que no tienen acceso a las fuentes del conocimiento para poder seguir construyéndolo. Vuelvo con la lectura. Cuando una cultura, una nación o una agrupación humana se sienten dueñas de la verdad, sobre todo si tienen poder militar para imponerse, surge allí un gran peligro para el resto de la humanidad. El riesgo de que quienes comparten esa forma de conocer, arrogantes y armados, infieran miedo, dolor y muerte a quienes tienen otras formas de ver y de vivir la vida. La mayor parte de los dogmatismos, sectarismos, autoritarismos y totalitarismos son probablemente eso, modos de conocimiento arrogantes que, si llegan a ser compartidos por grupos poderosos, acaban siendo impuestos por la fuerza a quienes comparten otras maneras de conocer. Históricamente tenemos los casos de las Inquisiciones, tanto católica como protestante, del holocausto de los judíos bajo el nazismo, del gulag estalinista en la antigua Unión Soviética y del macartismo estadounidense. Así pues, desafortunadamente, el conocimiento también puede aumentar el dolor y la injusticia, en lugar de brindar motivos para la fiesta. Otra cuestión central para mí es quizás la más anciana preocupación humana con relación al conocimiento, la que hizo nacer todas las disciplinas y escuelas que estudian el conocimiento. ¿Por qué la realidad a menudo se comporta tan diversamente de como entendemos, prevemos y queremos? En otras palabras, ¿por qué erramos tan a menudo en nuestro conocimiento de la actividad, de la realidad, perdón? Es decir, ¿por qué con tanta frecuencia los caminos que parecían llevar a la satisfacción, a la paz, a la alegría, nos conducen por otros rumbos? ¿Por qué, en lugar de acertado mapa para la fiesta, nuestro conocer nos desencamina tantas veces tan lejos de las ocasiones de celebración comunitaria? Muchachos, estas preguntas hay que releerlas. O sea, son cosas muy pesadas, a mi manera de ver. Yo mismo vuelvo a leer y saco otra cosa más. La vuelvo a leer y saco otra cosa más. Entonces yo propongo que ustedes se lleven el libro, o sea, no se lo voy a pasar. Ojalá tengan chance alguna vez de comprarlo y los que hacen libros de este tipo normalmente quieren que uno les pague por ello. Algunos no, pero esa es la norma. Y es una de las normas que causa un dolor de cabeza, por cierto. Él ya falleció, como ustedes saben, pero su familia sigue, supongo que, percibiendo su regalía, si hay alguna.
Algunas aclaratorias importantes. Estas reflexiones parten, entre otras, de estas sencillas convicciones. Nuestro modo real de vivir moldea nuestra manera de ver la realidad, llevándonos usualmente a creer que las cosas son sin duda como las vemos y que otras maneras de verlas son evidentemente falsas. Esa es una idea realmente muy perturbadora. ¿Cómo saber que no estoy equivocado? Si obviamente tengo razón. Nuestra manera de percibir la realidad nos lleva a ver y ejecutar ciertos comportamientos como normales y por el contrario a rechazar otros como anormales. Hay una, sí, iba a decir algo más, gracias por el pase, pero eso yo se lo digo en el curso de lógica. Esta escuela en la que yo milito de la lógica, la manera en como le planteamos a ustedes el conocimiento, es que estos son creencias. O sea, lo que tenga dentro de la cabeza de la gente siempre son creencias. O sea, puede estar equivocado. Puede que cuando intente hacer algo, le salga mal. Esa no es la lógica clásica. La lógica clásica te decía, aquí está todo lo que se sabe. Tú puedes agregar, pero lo que está ahí es lo que está ahí y está correcto, ¿no? Si tú deduces que de acá tienes que pasar para acá, no hay manera. Si llegas a conseguir un contraejemplo, se cae la teoría y hay que volver a hacer otra vez. Bueno, hay cuerpos de conocimiento suficientemente estables como para recurrir a eso. Claro. Hay otros emergentes y otros medianamente estables en los que puede ocurrir lo que... Pero ahí es lo que tiene que ver, todo es un paradigma, todo es una creencia en la cabeza de algunos. Ese es el punto. Incluso esos que se ven súper sólidos, que no, en matemáticas, por ejemplo, hay cosas que son sagradas, no se puede cuestionar. Por ejemplo, en lógica, ¿es cierto o falso? Punto intermedio no existe. Esos son inventos estos lógicos difusos que les ponen valores de verdad. Al final de cuentas, si tú te pones a escarbar, llegas a donde está la separación entre una cosa y la otra. Eso es lo que plantea el lógico clásico. Hemos podido dominar la física de la transmisión. Sí. Que hay no. Y podemos predecir, y podemos predecir, diseñar. Saber qué va a pasar cuando yo dispare y la bala sale para allá, no sale para allá. Y con cierta velocidad, y puedo diseñar una bala para que atraviese la puerta. Por ejemplo. Si tenemos capacidad predictiva para efectos de diseño. Creer que eso está incompleto es muy difícil. Pero ojo, su creencia. Alguien puede un día decir, no, descubrimos una manera de desviar la trayectoria de la bala con fuerza telepática. Una película. Que uno dice, no, está echando ahí, eso no puede ser cierto. Claro, mientras tanto, el conjunto de problemas, la clase de problemas que se resuelven con esa lógica, la cual predice y resuelve lo que queremos, sigue siendo vigente. Sí. No podemos hacer otra cosa que no sea lo que está establecido en las reglas hasta que se demuestre lo contrario. Tú dices para resolver el problema. Para los cuerpos de conocimiento que son sujetos de ese temor de que probablemente estén, en algún momento se caiga una o más de las teorías que lo explican. Claro, pero entonces viene la dinámica social del conocimiento. Tú lo sigues utilizando, se convierte en una... No te permites explorar esta posibilidad. Cuando sea solo explorarla. Y se establece todo. No te permite, y disculpa la interrupción, en general o en algunas áreas. En algunas áreas, por ejemplo, soluciones establecidas en medicina. Alguien tiene un cierto perfil. Porque la comunidad de investigación, el research, está siempre abierta. Se supone, pero insisto, puede ocurrir que no le vamos a poner recursos a estas áreas porque esto está resuelto, aquí no hay problemas. Aquí, por ejemplo, cuando alguien venga con una gripe, le damos este medicamento. Cerrado el asunto. Sabemos que ese medicamento la cura. Mentira, entonces la gripe es un buen ejemplo porque la gripe no tiene solución, pero ¿qué hacer? Y no nos permitimos, el cuento aquel del médico, ¿qué estoy haciendo yo que estoy contaminando a los demás? Aunque no haya ningún problema. El tipo se pone a inventar, ¿qué pasaría si lo hago todo?
Esa es una decisión difícil. Porque uno ve los efectos a corto plazo. Nosotros tenemos una vida de 100 años que vivimos largo. O sea, nuestra visión como especie es limitada en el tiempo. Nosotros no sabemos el efecto que va a tener. El gran problema que tiene la especie en este momento, todo el planeta de hecho, es calentamiento global, que algunos todavía dicen que no es problema. Que nosotros, nuestra acción colectiva, la de esta especie, nosotras especies no tienen la culpa, está calentando el planeta y lo está sacando de lo que era la tendencia histórica, prehistórica, y lo está lanzando en cierta dirección muy peligrosa, cuyas consecuencias algunos dicen van a ser desastrosas, que de hecho ya las estamos observando, dicen algunos. ¿Y cómo estamos reaccionando? Haciéndonos los locos. O sea, entonces el gobierno norteamericano pone energía alternativa, pero el efecto de esa acción es de largo plazo. O sea, no lo va a resolver en corto plazo. Cuando muchos de estos científicos están insistiendo que si no cambiamos la tendencia de calentamiento, es decir, si no bajamos el ritmo de consumo de combustibles tradicionales que generan los gases de efecto invernadero, en 4 años vamos a lanzar una tendencia que es irreversible. Es decir, vamos a tener 2 grados de temperatura al final de esta década, con lo cual vamos a tener 6 metros más de agua en varias de las costas del planeta, las zonas más habitadas del planeta. De hecho, en eso está ocurriendo algo parecido a lo que dice el Departamento de los Terremotos de Sismología, que la NASA lanzó un satélite para medir el carbón de todo el planeta, para concientizar al área de investigación, irse por ese tema, de que vamos a estar en 5 años o 10 años subiendo muchos grados de temperatura en el planeta, por lo menos 5, dicen ellos. Revisen el tema, cuando tengan chance. ¿Cuántos científicos están de acuerdo en que efectivamente nosotros estamos generando, tenemos calentamiento global por razones andrógenas, o sea, por intervención humana? Es que el contraargumento para decir que no, si me acuerdo bien, porque eso lo leí hace bastante tiempo, pero es que en la historia han habido subidas de temperatura global y vueltas a estabilizarse. Sí, no es un problema tan sencillo de aislar. De hecho, claro, como todo, hay estudios que dicen lo contrario, pero hay otros que dicen lo claro, pero hay un ejemplo que quería poner que es de mi amigo, y ahorita lo acabo de encajar un poco con el discurso que está dando, sobre las creencias, y que todo es una creencia, inclusive en el mundo académico podría llegar a ser una creencia. Los ingenieros de redes que trabajan en el diseño de dispositivos de transmisión han siempre creído que sobrepoblar de espacio en buffer a los dispositivos intermedios, los routers, los puntos de acceso, los APs, era buena idea. Mucha memoria en medio. Ajá, para poder, bueno, el principio básico que regía esa decisión de ingeniería era que teniendo bastante espacio, bastante buffer, yo podía ocupar el canal mucho mejor. De hecho es así, pero hasta cierto punto. Bueno, pero la creencia fue a tal punto que ahora es un problema. Entonces a partir de 2012 se demostró, hay un par de papers seminales en los que se muestra claramente cuán problemático es el exceso de buffer en los computandos, que empeora ahora la velocidad de acceso a internet. Sí, por eso pero ahí tuvo que acumularse la evidencia del problema. No fue que alguien lo estudió por separado antes de que se planteara. No, es que hay estudios previos de cuál sería el tamaño ideal y todo lo que quiera, pero en la práctica, los ingenieros que diseñaban y imprimían los circuitos y la cantidad de buffer en los dispositivos de retransmisión, lo ponían siempre más grande de lo normal. Claro, parecía razonable, ¿no? Parece razonable. Exacto. Y llegó al punto de que... Bueno, por eso siguen siendo creencias. ¿Te das cuenta? O sea, incluso en nuestro campo la vamos a ver con frecuencia. es que hay una cosa sobre eso también. Los científicos decían hace 20 años que el calentamiento global iba a generar una problemática muy grande, y entonces las personas dicen, bueno, pero desde hace 30 años nos están diciendo esto y hemos llegado a este punto y no tenemos la problemática así tan exagerada como lo presentaban los científicos. Entonces eso es lo que ellos quieren ver, porque hay unos ciertos vacíos que ellos no conocen, donde el carbono, o sea, se
se disuelve, pues hay algunos ciertos hoyos o ciertas partes del planeta que está agarrando esa parte de carbono que no está haciendo que el sistema pues reaccione tan exagerado como ellos piensan. Entonces también hay esos problemas de creencias como tal, de qué es lo que está ocurriendo para conocer más, o sea, conocimiento. Claro, Pues, ¿qué haces tú en ese caso para establecer la verdad? buscar evidencias, eso es lo que pensaría yo. La evidencia es muestrar todo el planeta para ver si hay una tendencia creciente. Por ejemplo, habría que tener un registro Mediciones. de mediciones de cantidad de dióxido de carbono en más o menos distribuido cubriendo toda la superficie del planeta, que no es nada fácil. Eso es lo que ellos están pretendiendo hacer con este estudio. Lo tienen. O sea, lo tenemos. Tenemos manera de saber ese mapa de calentamiento. Existe. Sí. Y masivamente los científicos del área, los meteorólogos, los investigadores del clima, están de acuerdo en que lo estamos calentando. Pero masivamente. ¿Qué haces ahí? Haces una elección. Hacemos una convención de todos los que tengan que ver con el cambio climático y hacemos una votación para ver si estamos o no en contra. ¿Será esa una lógica democrática? Que tiene razón y que tiene la mayoría. ¿Tendrá sentido en ese dominio? Por supuesto son todos expertos. Aquí no entra nadie que no tenga un PhD de meteorología o algo parecido, por ejemplo. Si una vez que entre, usted tiene derecho a voto si usted me prueba que usted ha escrito 2 papers en el área o algo así. Y después, ¿cuántos son? O basta con que una voz iluminada salga y diga, no, mira, estas son y muestra la evidencia completa. Como hace, por ejemplo, el ex vicepresidente Gore, que no es científico, pero es un tipo sumamente culto en el tema porque estudió en la universidad con alguien que estaba dedicado a eso y se ha convertido en un político dedicado a la promoción de la idea. ¿Lo has visto? ¿Has visto el video de la verdad, una verdad inconveniente? El Inconvenient Truth. Y tiene otra cosa después. Que trata de ser persuasivo, de explicarle al planeta completo que en el rollo de que lo estamos metiendo. El último punto de la declaratoria importante del profesor Otto. A menudo nos resistimos a criticar y modificar nuestra manera de captar la realidad, así como nuestro comportamiento ante la realidad, y esa resistencia constituye con frecuencia un obstáculo para transformar la realidad circundante. Mentira, no era el último punto es este otro. Si queremos transformar nuestra realidad, quizás sea entonces conveniente ejercitar y desarrollar nuestra capacidad de criticar y modificar nuestros modos de percibir la realidad, así como nuestro potencial de escucha y aprendizaje ante otras maneras de ver y de vivir. ¿Qué tal ese? Continúo. Precisamente por estas últimas convicciones quisiera compartir con quien lea estas líneas algunas ideas que ojalá no refuercen esa tendencia tan humana como inhumana de aceptar en bloque, ingenua, dogmática y sectariamente los conjuntos de ideas que parecen sólidos, coherentes, lógicos, convincentes y aptos para resolver problemas candentes de alguna comunidad. Esa tendencia es quizás tan fuerte como la complementaria, rechazar de entrada cualquier idea que parezca contradecir o amenazar nuestro modo de captar las cosas y de vivir en el mundo. Así pues, sugeriría cosas como las siguientes. Las ideas que voy a presentar en este texto las veo no como verdades definitivas a ser creídas o aceptadas. No, las entiendo más bien como ideas que se les han ocurrido a muchas personas y que a mí también nos resultan provocativas, fértiles, fascinantes, sugestivas, interesantes, fecundas. Por lo tanto, sugeriría a quien las lea que no las acepte ni las rechace a primera vista, que examine primero si hay algo en alguna o varias de ellas que le resulte estimulante para imaginar, pensar, clasificar, comprender, crear o resolver algo en su vida comunitaria y personal. Y luego, pero solo luego, que discierna lo que pueda haber de falso, exagerado, unilateral y o contradictorio en algunas de estas ideas. Lo separe de lo fértil, que siempre habrá algo de fecundo, ¿no? Y se quede al menos por un tiempo con esto último. Al fin y al cabo, estas no son puras ideas, son ideas cocinadas con deseos, amores, odios, dudas, miedos, sueños, caos, alegrías, dolor, costumbres, intereses,
recuerdos, esperanzas y otros ingredientes muy humanos en su receta. Son hipótesis, ocurrencias no demostradas, como quizás todas las ideas humanas que a algunas comunidades y personas les resultan. En esta última década de desesperanza latinoamericana, lo que dije, ideas fértiles, fecundas, fructíferas para entender y transformar algunos de los modos como conocemos y como tratamos de cambiar nuestras realidades. Claro que quienes temen la duda, la crítica y el cambio por los motivos que sean, quizás encuentren este texto duro de tragar. Este, como cualquier texto, es incompleto. Hay muchísimas ideas que podrían y deberían estar aquí y sin embargo, por mil y una razones no están. Por ello la gente que lo lea podría y debería sentirse libre y convidada a introducir en cualquier punto sus propias ideas, experiencias, intuiciones, etc., para completar, matizar, corregir y enriquecer las reflexiones aquí planteadas. La coherencia y el orden de este texto, como quizás lo de cualquier otro, son una coherencia y un orden artificiales. Son el resultado del arte, la maña, la costumbre y las inclinaciones de su autor, no de la realidad real. Las personas que lo lean, siéntanse por ende invitadas y estimuladas a desmontar el orden artificial de este texto, a criticar su lógica, a quitar y agregar lo que les parezca, y en fin, a reorganizar las ideas aquí presentadas de la manera que les resulte más suya. El modo de presentar las ideas aquí contenidas no es el mejor posible, de ningún modo. Hasta para su autor, pero ciertamente mucho más aún para lectores con una vida, un lenguaje e intereses diferentes, este libro podría y debería ser mejorado en un millar de aspectos: orden, presentación, ejemplos, recursos gráficos y de otro tipo, claridad, humor, actualidad, documentación, etcétera, etcétera. Así pues, queden los lectores exhortados a criticar este libro sin medida ni vergüenza alguna, e incluso a recrearlo de modo totalmente nuevo y distinto. Como muchas ideas, las mías están aquí puestas en palabras. Mucha de la confusión que puede traer un libro está en la manera como su autor usa las palabras. Antes de armar un lío, déjenme subrayar lo siguiente. Las palabras ellas, las pobres, no pueden decir nunca nada a ellas. No pueden querer, pues no son seres vivientes, sino garabatos o gorgoritos inventados por la gente. Quienes queremos decir algo somos las personas, y para ello usamos, entre otras cosas, palabras. A veces con ellas logramos significar, transmitir, comunicar lo que queremos decir, a veces no. Lo más importante pues no son las palabras, sino lo que intentamos comunicar con ellas. Pido pues a los lectores que no se aferren a las palabras aquí usadas, que lo que importa es el deseo de que está detrás de las palabras. La intención de este libro no es presentar solo ideas originales. Muchas de las opiniones aquí expuestas las he hallado a lo largo de la vida en conversaciones, escritos, preguntas y conferencias de otros seres humanos, así como en experiencias, reflexiones, charlas y discusiones propiamente mías. Lo más original quizás es intentar poner juntas ideas que he encontrado separadas y tratar de presentarlas en un lenguaje más latinoamericano, normal de fines del siglo XX, lo que sea que eso signifique. Agregue el lector sus propias concepciones y las que ha hecho suyas, quite y mude lo que quiera y así hará un conjunto más original por ser más suyo. Ojalá que estas reflexiones contribuyan a crear o a rehacer mapas realmente nuestros que sirvan para orientarnos comunitariamente de un modo menos agresivo, violento y destructivo que los modos dominantes de conocer la realidad. Mapas más aptos para producir y sostener nuestro trabajo solidario, justicia y ternura entre las personas y comunidades humanas, y así entonces poder encontrarnos cada vez más gente, más a menudo, en buenas fiestas para celebrar, alimentar y alegrar vidas que valgan profundamente la pena. Ojalá. ¿Qué hizo el profesor en ese último fragmento de la introducción, señores? Nos dio licencia para usar el libro como queramos, prácticamente. ¿Habrá algo que no nos permitió hacer? ¿Qué pasa si yo agarro el libro, le quito el nombre de él y pongo mío? A mí me pareció perfecto, yo no lo quiero mover. ¿Cómo es? Mapa para la fiesta de Jacinto Álvarez.
podría pasar desapercibido, ¿no? Perder. La ley de derecho de autor dice que, aunque ya falleció, él tiene el derecho de reconocimiento por esa expresión del pensamiento, por esta manera, esa combinación de palabras particulares. Yo no puedo hacer eso, por esa ley, la venezolana. Pero esa previsión está en casi cualquier legislación del planeta. Hay un cierto sesgo para proteger la autoría, el esfuerzo. Aunque él dice todos los permisos que me está dando. Entonces yo cambio el libro y le pongo otra portada. Y a ver si lo puedo poner así. No. Van a decir ese punto de palabra básicamente lo mismo que el libro. Pueden decir sus familiares, por ejemplo. Usted no tiene derecho a leer ese libro así. ¿Qué es lo que puedo hacer? Él habla de las ideas. Puedo replantearlas. Puedo reescribir el texto. Puede traducirlo, por ejemplo. E incluso traducirlo, tengo que pedirle permiso a sus herederos, en este caso, para poder hacerlo, porque voy a basándome en su expresión de la idea. Esa es la sutileza de la legislación, que pone límites a lo que yo puedo hacer con el texto por buenas razones, ¿no? O sea, sería injusto que yo me haga pasar por el autor del libro, sobre todo además si empiezo a ganar dinero con él. Pero por lo demás, ¿qué es lo que me está pidiendo que haga? Hágalo, que lo use, que lo cite, que lo critique, que diga, no, se equivocó completamente, ¿cómo se le ocurre? Que hacer lo que hicimos nosotros ahora mismo acá, mostrar casos, adornar con casos de este siglo ahora las posibilidades que iluminan esto de que todo conocimiento es revisable, por ejemplo. Que es más o menos lo mismo que él dice ahí, no por esta palabra. Ahí se puede dividir. No podemos estar pensando en ese ejercicio económico todo el tiempo. O sea, tenemos que sentarnos en la discusión con libertad y sentarnos después a proponer, a escribir, a participar, también con libertad. Con la libertad de haberlo podido leer primero, con la libertad de poder construir sobre él segundo, con la libertad de decir, no, pero ese no es el problema que me interesa, estoy interesado en otro. Tercero. No voy a comenzar porque me voy a quedar en este camino de la primera parte, ni siquiera me está camino, comenzando apenas. Se lo doy para que lo lea. Cuando me hablamos de la primera parte. Y volvemos a esto mañana, al tema de teoría de juegos propiamente. Algunos videos, no sé si vieron mi blog. 10, puse 10, pero 5. Bueno, estaba tratando de descargarlo ahorita, pero... Yo los tengo, no tienen que descargarlos, les puedo dar más fácil, se los paso a pendrive. Ahí están para que se pudieran ver en línea. Que son los videos del curso de estos profesores de Stanford y de esta otra universidad canadiense. Que está muy bien hecho y que yo tengo el texto al que se refiere, eso podemos cruzar las dos cosas. Y mañana hacemos un ejercicio de teoría de juegos, traduciendo y comentando algunos de esos videos. Y el jueves, o sea, yo espero que mañana el jueves podamos aterrizar esos conceptos hasta tener claro que Carrizo es una solución, entre comillas, en teoría de juegos. Y entonces el viernes hablemos del simulador. ¿De acuerdo? Chao. Espero que les quede la inquietud de leer este.